El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire. Queridos amigos y amigas del Ecuador Profundo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el espectro, tanto nacional como internacional, donde nos pueden ver a través de las redes sociales. El día de hoy tenemos una entrevista, una tertulia, como siempre la hacemos, dirigido para nuestros gobiernos locales particularmente, por los temas, bien sean de fomento productivo, pero particularmente en esta oportunidad queremos hablar de un tema que, si bien se tiene que tomarlo con toda la seriedad que se lo ha determinado en distintos regímenes de gobierno como política de Estado, creemos que todavía hay mucho que trabajar. Y las experiencias locales, las buenas prácticas, si bien existen, son, diríamos, particularidades para poderlas tomarlas en cuenta como herramientas, como actividades, como proyectos, programas y, ¿por qué no?, para que la política pública local en cada uno de los territorios se haga realidad. Es por eso que hemos invitado nosotros a una estudiante de nuestra casa universitaria. Ella es Dolores López, quien es PhD en la Universidad Andina Simón Bolívar desde el año 2022, así que estamos fresquitos con ese doctorado. Ella tiene en estudios culturales latinoamericanos, máster en Social Science con Flaxo en Antropología Social, eh, bueno, tiene algunos títulos y algunas experiencias marcadas tanto en el sector público como en el sector privado. Además, tiene a su cuenta estar al frente de organizaciones como es la Fundación CIMAS del Ecuador, y de algunas experiencias también y programas y proyectos locales de los cuales nos va a contar ella en un momento. Queríamos solamente antes de darle paso a Dolores, contarles a ustedes que el día lunes 30 de enero del 2023 en esta casona universitaria en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, tuvimos la suerte de contemplar la presentación del libro Malnutrición Infantil en Ecuador, Progresos y Desafíos. Es una obra escrita por nuestro docente Jairo Rivera Vázquez del área académica de gestión, y el libro ofrece por un lado un rico acercamiento conceptual al tema y logra además a partir de un rigor metodológico un buen trabajo de investigación en donde describe los procesos de desnutrición infantil en dos zonas particulares del país. Esta fuente de información está para el consumo, el uso, para la revisión de nuestros gobiernos locales, por supuesto, ya que muchos de ellos tienen a su cuenta los trabajos con los centros de desarrollo infantil. Algunos inclusive han estado directamente vinculados con el fomento productivo, con los servicios básicos, entre otros. Y con este contexto, querida Dolores, te agradecemos primero por haber aceptado nuestra invitación a esta que es tu casa. No solamente el programa FORGAD al aire, sino que tú, al ser un estudiante, eres parte de esta comunidad y tu voz va a ser muy interesante escucharla aquí en FORGAD al aire, que es un espacio para los gobiernos locales, para fortalecer sus competencias, para darles iniciativas, tips que permitan justamente una adecuada política pública. Y la entrada que quisiera, además de que puedas ya abrir micrófonos, es tu experiencia en el territorio rural, en el territorio profundo, como decimos nosotros acá en el Ecuador profundo. Ha sido ya de larga data, sobre todo en la serranía de nuestro país. ¿Cuál ha sido tu principal interés, intención, vocación para trabajar en este ámbito de lo social? Eh, ¿qué, ha- qué, ¿Qué valores, principios han venido atrayéndote desde tu familia, tus amigos, para que puedas tener lo que hoy por hoy haces por el Ecuador? Con esto, bienvenida, buenos días. Bueno, buenos días. Es un placer realmente estar aquí en este conversatorio
Y Edison, un gusto que me hayas invitado. Desde luego, al ser una estudiante de la Andina, en donde aprendí tanto, donde gracias a toda la visión de la interculturalidad, se comprende la importancia de tener, desde cualquier ámbito que uno trabaje, esta necesidad de entender la realidad desde otra manera, entender que somos una sociedad en donde no hay diferencias, donde debemos tratar de ver al otro como igual. Y desde luego los estudios de ahí en la Andina me sirvieron mucho, especialmente en el doctorado que realicé, que posibilitaron que entienda lo que tú estás diciendo, que es esto de la realidad local, que son los gobiernos locales. Bueno, decirles que estoy trabajando en la Fundación CIMAS del Ecuador, desde donde he estado haciendo todas mis investigaciones y estudios, y realmente viniendo desde el campo de la academia. O sea, ¿por qué Pedro Moncayo? ¿Por qué estamos trabajando ahí como institución? Obviamente hay una parte personal que le voy a contar primero, que fuimos acompañando a mi compañero José Suárez a hacer la medicina rural en Tocachi. Es cuando descubrimos lo que sería la realidad local, hace algunos años. Y luego de tener esa experiencia personal de vivir 4 años en una de las parroquias del cantón Pedro Moncayo, que es Tocachi, descubrí lo que significaba esto de la salud ancestral, lo que significaban valores otros que, estando más bien en el campo médico desde occidental, desde donde iba mi compañero, veíamos, ¿no?, que hay otras formas también de abordar los problemas de salud, de enfermedad. Entonces, esa motivación que la descubrimos de ahí en Tocachi hace muchos años, es la que más tarde ha guiado todo mi accionar. Luego de esa realidad descubierta es que incursioné en lo que sería la antropología, luego los estudios culturales y el trabajo a nivel local. En el caso ya del trabajo que realizamos como Fundación CIMAS, somos una institución académica reconocida por varias universidades de los Estados Unidos, o sea, somos como una extensión universitaria. Tenemos nuestros programas desde hace 28 años y lo que hacemos es dar una visión crítica del desarrollo y los impactos que ha tenido en países como el Ecuador. Una visión que está orientada únicamente a vernos como subdesarrollados, cuando en realidad depende de cómo se ve el subdesarrollo, ¿no? Si es que siempre decimos en las comunidades andinas tenemos muchas riquezas que no necesariamente son riquezas establecidas por los ingresos económicos, sino hay riquezas de la cultura, riquezas de la reciprocidad, de la complementariedad, del pensar en grupo, del pensar en la solidaridad que se debe tener. Entonces, en esa medida también nosotros abordamos desde la visión de las riquezas que tenemos en el área andina especialmente, que es la visión que damos a nuestros estudiantes de los Estados Unidos. Y obviamente desde una visión interdisciplinaria. Y la visión interdisciplinaria, holística, damos clases con un equipo de profesores justo de la Andina, de la Flaxo, de la Católica. Entonces, dependiendo del área en donde estén, vamos viendo esta visión del desarrollo crítica, que es la que tratamos de impulsar en nuestros estudiantes. El desafío que siempre tenemos y decimos a los estudiantes es lo aprendido desde la interculturalidad en el doctorado. ¿Cómo indisciplinamos las disciplinas? O sea, si queremos entender la realidad de los gobiernos locales, la realidad de las comunidades, no podemos ir con disciplinas, sino ver interdisciplinariamente, y eso es una visión distinta, que es lo que nosotros impulsamos con los profesores de aquí y que las universidades extranjeras, en este caso de Estados Unidos, que trabajamos con Minnesota y 16 otras universidades, han aceptado nuestra visión. Entonces, en esa medida estamos muy contentos de que los estudiantes puedan acceder a esa visión. Por otro lado, desde la visión académica, siempre hemos dicho cuál es la visión crítica y cuáles son las alternativas a esa visión crítica que estamos dando. Entonces, ahí es donde nos anclamos en lo que sería el Cantón Pedro Moncayo desde el año 2000, en donde fuimos invitados en ese momento por la alcaldesa, la abogada Cecilia Mantilla, una líder muy comprometida
una mujer brillante, que nos invitó a ser parte del Consejo Cantonal de Salud cuando ella estaba construyendo el municipio saludable y que trabajamos por 9 años, ¿no es cierto?, tratando de ver la salud desde esta visión integral. Y desde la academia ha sido siempre cómo dar respuesta a la realidad local. Desde ahí es que también hemos participado en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial en respuesta a la organización de los gobiernos parroquiales que en ese momento decidieron construir la Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales en Pedro Moncayo desde hace 10 años y hemos estado participando con ellos. Y nuestro esfuerzo al haber elaborado los planes de desarrollo en el 2012 es cómo haber dado respuesta desde la academia a las necesidades locales que se definieron. Y en ese momento se definió que sería la preocupación de la gente era qué pasa con las florícolas, o sea, qué pasa con nuestra salud. Hay varios cánceres, habían varias leucemias en la población chiquita de Tocachi, de acuerdo a la visión de los epidemiólogos y de los salubristas, de tener 4 casos de niños con leucemia epidemiológicamente es altísimo. Entonces eso generó muchas preocupaciones en la gente y lo manifestaron en los planes de desarrollo. Y ahí es que se desarrolló la investigación que se llama el estudio Espina, que es el estudio de la exposición secundaria a plaguicidas en niños y adolescentes. Este estudio es longitudinal y se lo ha llevado desde el año 2008 y se va a extender hasta 2026. Entonces es un estudio que se lo realiza con la Universidad de California, San Diego, financiado por el NIH, que es uno de los institutos de salud más grandes que hay en los Estados Unidos, y que se ha estado ya se tienen los resultados de los exámenes preliminares y que se los va a presentar justamente a nivel de los gobiernos locales, ministerios y también organismos internacionales, con el objetivo de lo que tú dijiste, establecer políticas públicas que respondan a la realidad local, tanto desde la academia, la investigación, y en este caso con la participación comunitaria, que serían los gobiernos locales. Hasta En ahí esta una visión medida, de CIMAS. sí, no, perfecto, y nos da la pauta para la siguiente pregunta. Atención, gobiernos locales, la visión de desarrollo, la construcción, si bien parte desde la motivación de nuestras autoridades locales, fíjense en un primer ingrediente importante, cómo poder atraer la voz y la participación de otros actores institucionales del sector público mismo, del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, que den cuenta justamente de las necesidades más importantes para generar justamente una transformación social. En esa medida, querida Dolores, una siguiente pregunta, ya que topaste el tema del Cantón Pedro Moncayo, cuando uno empieza a revisar que hay problemas estructurales, es decir, que son problemas estructurales en la sociedad, no solamente de infraestructura o de servicios básicos, sino que también da cuenta de una intervención, en este caso, como lo que son agentes externos, como las florícolas, el contacto con los plaguicidas, pero además también se pudo descubrir en el Cantón Pedro Moncayo que a pesar de yo diría, una riqueza cultural alrededor de lo que es la alimentación, ¿esta era suficiente? ¿O se empezó a perder ciertas protecciones, como decimos, ciertas defensas, ¿no es cierto?, a través de la comida saludable que se tenía o que creemos siempre que lo que nos pasaba anteriormente era mejor? A ver, de lo que hemos podido caminar por el cantón, digamos, desde hace tantos años y conversar con la gente realmente en el cantón recuerdo que siempre decían que es el granero de Pichincha. Por muchos años se produjo muchos granos y alimentos que estaban orientados básicamente a la alimentación familiar y también no solo local, sino que, como se decían, de Pichincha, de donde salían muchos alimentos. Lamentablemente, con el desarrollo de las florícolas, de la floricultura, obviamente que vinieron a impactar a varios niveles, ¿no es cierto? La florícola ha impactado a nivel, obviamente, ambiental, cultural, también a nivel de salud, y
también a nivel de lo que serían las familias y la vida familiar, porque con las florícolas se inicia lo que sería la fuerza de trabajo femenina, que empieza a insertarse en lo que sería la producción y el ingreso económico de las familias. Obviamente sin desconocer los derechos que tiene la mujer de trabajar y de tener su independencia económica. Sin embargo, en el caso de las florícolas, respondía básicamente a la necesidad del mercado internacional. O sea, el caso de Pedro Moncayo es un ejemplo muy lindo de lo que sería mercado internacional, globalización y localización. O sea, cómo el desarrollo del mercado internacional afecta directamente a nivel local. Entonces, en ese caso, en el caso de Pedro Moncayo, que si bien estaba orientado a la producción más bien para tener una nutrición adecuada, sin embargo, con la utilización, con la producción de las flores para la exportación, implicó que mucha gente que estaba dedicado a sus chacras a producir, prefiriera ir a trabajar en las florícolas y vender su fuerza de trabajo, poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, la producción de alimentos que consumían y que eran alimentos, como tú sabes, ancestrales, quinoa, chochos, mezcla de chochos con tostado, etcétera, que eran tan nutricionales, versus lo que fue después, fideo, gelatina. Y claro, fideo es más fácil, como decían las mamitas con las que conversamos, ¿no? Sopa de fideo y papas llena más la barriga y se hace rapidito, no necesitamos de estar dando mucho tiempo para cocinar. Obviamente, al cambiar esos patrones también en la dieta, porque hay otras necesidades que atender, como es el trabajo de las 8 o 10 horas, y a veces mucho más en épocas de San Valentín, antes de San Valentín, del Día de la Madre o del Día de la Madre rusa, en Rusia, o sea, la gente trabaja más horas y por ende se descuida más en producir la alimentación para su consumo y una mejor nutrición. Realizamos con el apoyo de la FAO un censo agropecuario de riego que se llama SECAR en la parroquia de La Esperanza hace, ¿qué serían? 8 o 10 años. Y se vio cómo en La Esperanza únicamente se cultivaban 7 productos. Ahorita no tengo para enseñarte las estadísticas, pero de toda la variedad que antes se producía, producían 7 y de los 7, 4 cosas en especial, que eran maíz, y luego tenían papas, un poco de trigo y alfalfa, me parece, algo así, que es lo que tenían. Porque en La Esperanza producen bastantes cuyes. Es una de las parroquias en donde más cuyes se produce en La Esperanza. Entonces, esos cambios que se han dado a nivel productivo, ¿no es cierto?, de la modernización agraria, han afectado directamente a la nutrición de la gente. Y si tú sabes, en Pedro Moncayo se está haciendo el estudio de la espina. Se ha encontrado que, o sea, la incidencia de desnutrición infantil es bastante alta. En el caso del INEC del 2014, con datos del INEC, la desnutrición crónica alcanza el 29% en Pedro Moncayo, lo cual es altísima. A nivel nacional, de acuerdo a los en el 2018 de menores de 5 años es del 23% y en menores de 2 años es del 27%. Pero claro, ¿cómo se mide la desnutrición infantil? Es en base a la talla, peso, edad y los patrones establecidos por la OPS o OMS. O sea, si hay una reducción en la talla del niño o del joven, del niño en este caso entre los 1 o 3 años, o sea, si la talla es baja, esa desnutrición crónica se mantiene toda la vida, o sea, no es que se van a curar. Y tú sabes que la desnutrición crónica, si es que se produce en los 3 primeros años de vida, se daña el cerebro. O sea, y el cerebro queda para toda la vida dañado. Y eso está básicamente dado por una nutrición no adecuada. Pensar que 3 de cada 10 niños van a tener desnutrición crónica, ¿no es cierto? Ajá. Y sabiendo que ese es un valor muy alto, que no solamente pensando desde el tema de lo social, y cómo se genera la convivencia en comunidad, dónde está el factor productivo de esas personas cuando crezcan,
qué van a hacer de sus vidas, a qué se van a dedicar o qué van a estudiar. Son preguntas que no solamente debería interesarles obviamente a la familia, sino que también en este caso, ya que hablamos de gobiernos locales, al gobierno local. Si bien cuando revisamos nosotros las competencias de los gobiernos locales, con esa descripción tan detallada no existe, pero en las funciones de cada uno de los gobiernos locales sí determina a través del COTAD que tienen que promover sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para, obviamente, garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias. Y ahí está una pregunta, ya que el tiempo en radio realmente es muy corto, mi querida Dolores, es, con la experiencia que tú tienes, ¿cuáles han sido las principales recomendaciones, pensando un poco en Pedro Moncayo, en lo que han hecho a través de las fundaciones? ¿Cuál es la tarea de los gobiernos locales concretamente para poder tomar esto por el sartén y determinar acciones que poco a poco se vayan convirtiendo en política pública? Sí. A ver, aquí sí sería hemos tenido experiencias muy positivas, pero a la vez experiencias muy negativas. O sea, muy positivas en el sentido que sí se puede lograr cambios, si es que realmente se logra una articulación pública-privada comunitaria. Y nosotros hemos añadido una articulación más con grupos voluntarios y apoyos que vienen también de afuera. Pero obviamente siempre respondiendo a la necesidad de la gente. Y para eso tienen los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, cada uno de los niveles de gobierno. Y en este caso las juntas parroquiales rurales tienen sus PDIOTs. O sea, ese debe ser la carta de navegación de todos, ¿no? O sea, pero bien hechos, desde luego. Porque antes hacíamos con lo que el Semplades nos dijo, que es las 2 veces que como CIMAS hemos estado interviniendo ahí y haciendo los planes, ahora es la Secretaría Técnica de Planificación, pero hay que responder a eso y en base a esa realidad local realmente dar respuesta a lo que la gente está diciendo. Y en ese caso también es una necesidad, ¿no es cierto? Si se quiere cambiar el país, hay que superar las diferencias políticas de partidos políticos. Porque cuando la experiencia que hemos tenido en Pedro Moncayo ha sido muy positiva, se hizo una finca demostrativa agroecológica en la parroquia de la Esperanza, porque la parroquia de la Esperanza decidió que era una parroquia verde cuando su presidente, que estuvo en ese momento, así lo decidió en el 2015. Y se hizo esta finca demostrativa agroecológica porque la gente en las mesas de discusiones decía, se ha perdido la seguridad alimentaria, es necesaria la producción agroecológica para reducir la malnutrición y también la reducción de los pesticidas. Por eso en los planes de desarrollo está eso y se lo hizo para que responda a las necesidades. Luego de la investigación que se ha hecho ahí y luego del ejercicio que se hizo de esta finca demostrativa, la idea era hacer una política pública, demostrar a nivel del ministerio, de los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a sus competencias, como tú decías, cómo todos juntamos el hombro y hacemos, en este caso, la idea nuestra era en Pedro Moncayo, un proyecto piloto demostrativo que sirva al país. Creo que con el liderazgo ahí de la mancomunidad y la coordinación de la mancomunidad, como dije, están los 4 presidentes más la coordinadora que en ese momento era la doctora Mantilla, se lograron hacer muchos cambios, mucha gente, muchas parroquias del país venían a conocer la experiencia de Pedro Moncayo. Lamentablemente, con el cambio de autoridades a nivel local, se ha perdido, o sea, si no se superan esas diferencias políticas, a veces hay estos celos, estas envidias de los líderes locales, ¿no? Que si ya uno fue presidente, resulta que el otro presidente quiere todo lo que hizo el anterior, ya no vale, yo tengo mis ideas, y si no hay una continuidad en lo que se está construyendo, difícilmente se pueden lograr cambios, y los estamos viviendo ahorita. El CINC, el Centro Intercultural para la Agroecología, tan exitoso que estuvo, ahora está en el caos. O sea, porque no, las autoridades consideran que no, eso fue pasado, que ahora como hay tanta florícola, la gente quiere la floricultura y como ya no quieren la agroecología. Entonces son esas contradicciones que a ratos desde la academia decimos, a ver, ¿cómo vamos a superar? Estamos ahí. Entonces, más bien pidiendo, ¿no?, cómo pensamos el territorio ahorita,
como para que en realidad se produzcan cambios. Y eso tiene que ser esta articulación pública, privada, comunitaria y desde el Estado, realmente bajándose a la comunidad. O sea, porque también el problema es que a veces desde el escritorio imaginamos al territorio y hacemos políticas que no van a responder, ¿no es cierto?, que se quedan en el escritorio de los técnicos. Entonces, esa es otra de las experiencias que nos hemos aprendido, el que hay que bajar a la comunidad y trabajar en la comunidad, que tampoco es homogénea, ¿no?, sino contradictoria. Bueno, y aquí hay un actor en el cual también, ya que estamos gracias a la radio de la universidad, también preguntarle, ¿y el rol de la universidad? Y creo que con esa pregunta finalizaríamos. ¿Cuál debería ser el rol de la universidad en un campo tan importante como la salud y en un tema tan importante como la desnutrición o como en este libro que sacó justamente el día de ayer Jairo Rivera, la malnutrición infantil? Él decía su estado actual y sus desafíos. Bueno, justamente lo que empecé a decir, ¿no? Desde la universidad, ahora el desafío que se tiene es de cómo tener esa mirada interdisciplinaria, integral, crítica, y cómo desde la academia bajamos a los territorios donde queremos trabajar. Y cómo realmente bajamos, si es que hay que hacer un plan de desarrollo, vamos a las reuniones hasta la medianoche con la gente. Y ahí escuchemos a la gente. No solamente hay que dar clases, no solamente hay que abstraer, es lo más lindo abstraer y ponerse a discutir este autor, el otro autor, y yo me voy con él, me quedo con el otro, pero esa parte conceptual, bajemos de la comunidad. Y eso sería la andina. Trabajar con la gente, realmente, pero hacer proyectos que tengan incidencia y que generen cambios, que es la idea. Bueno, mi querida Dolores, el tiempo en radio se nos acabó, pero quedamos bastante entusiasmados con lo que tú nos has contado. Esperemos que a nuestros gobiernos locales también llegue esto en buen repósito para que puedan justamente generar acciones, programas, proyectos y por supuesto políticas públicas para esa transformación social tan anhelada para nuestro Ecuador profundo principalmente y nuestra región latinoamericana. Espero que te hayas sentido bien en esta tertulia. Palabras finales, quizás, mensajes para la gente con la que tú trabajas. Bueno, simplemente agradecer y decir que hay que seguir soñando, hay que seguir construyendo y creo que la vida es positiva, ¿no? Estamos ahora, de acuerdo al calendario chino, en el año de la coneja, yo soy conejo, estamos en la era de Acuario y soy acuaria, entonces hay cosas positivas también y decir hay que seguir adelante. Y hay que seguir pensando en que sí se puede construir las utopías y los sueños de que tengamos una sociedad más equitativa sin diferencias sociales. Y un abrazo grande a todos los queridos amigos locales y también de la Andina que me estén escuchando. Y gracias a ti. Un abrazo a ti, querida Dolores, y gracias también a Voz Andina Internacional, al área académica de gestión. Yo soy Edison Mafla, este es tu programa Forgada al Aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.